bienvenidos a Urbes y Rutas. Resulta que en un pueblo de Extremadura, si uno se fija en sus vetustas chimeneas, ve un signo que puede parecer inocente, pero un signo que efectivamente marcaba algo. Hemos perdido cualquier referencia de ese algo. ¿Ustedes sabían que se marcaban las chimeneas por miedo a los espectros, espíritus, compañías que entraban en las casas precisamente por esa vía? Es decir, del Hollywood glamuroso y de cómo están ahora un montón de jóvenes y no tan jóvenes en Estados Unidos, enloquecidos con los signos secretos, es una realidad, a la España ancestral que siempre nos contó esto antes. Hay un pueblo que se llama Cheles, donde efectivamente esta práctica queda reflejada, como ustedes van a ver. Pero es que encima hay un palacio concreto en esta población donde lo que pasa es asombroso. De verdad, hemos hecho, por ejemplo, un aislamiento con diferentes miembros de una familia que van a conocer y pasan cosas en paralelo. Esto de verdad que no se había pasado nunca. Merece la pena porque el lugar tiene de todo. Así que, a través de los signos modernos y antiguos, entramos en un palacio diferente. Yo creo que va a merecer la pena. Vamos a conocerlo. La construcción data de finales de 1600 y principios de 1700, porque se descompone en dos partes. Primero hubo un castillo que lo destruyeron los franceses en la guerra de restauración, y entonces los señores, al terminar la guerra esta, pues fue cuando se asentaron en esta casa señorial o casa solariega que nosotros le llamamos Palacio de los Condes de Villamanuel. Este lugar inclusive también fue cárcel, y no solamente estaban ya los condes, sino también la servidumbre. Es decir, había esclavos negros traídos de África que también convivían con ello, que morían también en la casa, y ha sido un lugar cargado de muchísima tensión. Fíjate hasta qué punto que ellos mismos, por temer de alguna manera al espíritu de los muertos, ellos ponían en las chimeneas de la vivienda cruces, porque la superstición formaba parte de su realidad, de sus vidas, y qué mejor que el símbolo cristiano para protegerse de esas brujas o de esos malos fantasmas. Aparte de la casa señorial de los condes, ha sido muchas cosas. Ha sido hospital, ha sido cuartel militar, escuela, y ahora pues es de mis padres. Una parte de ella es de mis padres. Todo esto empezó por mi abuela, porque mi abuela de siempre, desde que nosotros éramos pequeñitos, nos contaba que aquí por la casa deambulaba una condesa, una marquesa, una duquesa, no sabíamos bien lo que era, pero que la llamaba Doña Margarita. Ella lo veía tan claro como si fuese una persona normal, que no era transparente ni nada de eso, sino que se veía normal. Decía que veía a una condesa, decía que era una condesa, que se llamaba Margarita. Ella la describía y con su vestido largo, su velo, que tenía un velo, y así. Hace muchos años, mucho tiempo. Muchas veces decía, mírala, mírala, no la ves ahí, no la ves ahí. Yo no la veía, pero ella sí, y mis hijos también la han visto. Bueno, vamos a ir ahora mismo. Entraremos en la casa contigua a la vivienda de Chari y su familia. Esto pertenece a otro vecino, donde supuestamente también han visto al fantasma de esta dama que parece acompañar a estas familias. Y vamos a ver que todo esto
formaba parte de lo que era el Palacio de los Condes de Cheles. Esto es el salón, justo. Pues se cuenta que en este salón es precisamente donde los vecinos de Chari ven la figura de una mujer vestida de época paseando. Esto nunca lo habíamos hablado, ni el vecino tampoco. Sacó mi hija a la conversación y ellos habían notado también una presencia. En el cabecero de mi cama yo escucho golpes, como si estuvieran dando en la pared. Yo he movido hasta mi cama pensando que era mi cabecero el que se movía, pero no. Igual que muchas veces está dormida, viviendo mi padre y mi madre, están ellos dormidos y yo escuchar pasos y levantarme y están ellos en la cama. O sea, que no eran ellos. No soy capaz de mirar el pasillo porque me da miedo. O sea, yo siento que alguien me está viendo. Mi hermano, siendo pequeño, fue a su habitación porque se acababa de duchar y vio a dos mujeres en la habitación de mi madre, una vistiendo a otra. Vio como dos señoras, en este caso, una doncella y una condesa, por así llamarlo, por como la describía él, una vestía a la otra. Y de hecho él recuerda perfectamente cómo eran hasta sus caras. Y desde entonces, pues la verdad que cada vez que viene no duerme en casa. Yo siento que si ella está aquí es por algo. Y que algo o nos quiere decir o nos quiere hacer. Porque tantas señales que da y tanto tiempo aquí, por algo es. Chari, vamos a comenzar la experiencia de doble aislamiento. Tú vas a estar en esta casa, la contigua a tu domicilio, y allí se quedará tu hija Ana. Vamos a colocar la cámara de visión nocturna, tenemos conexión por Skype, y simplemente te voy a pedir que te relajes y que vivas la experiencia, ¿vale? Cualquier cosa que tú sientas lo puedes comentar a cámara. Y esto es un sensor de movimiento que te voy a pedir que lo cojas simplemente cuando salte, ¿vale? Grabadora conectada. Por último, la cámara de visión nocturna, la Night Shot. Y nos vamos. Ahora ya sí, te quedas sola, ¿vale? Chari, cualquier cosa nos comentas. Vamos a dejar ya a Ana también sola en el cuarto de Chari, en el cuarto donde la mayor parte de las apariciones se producen. Estaremos conectados contigo por Skype y ahora sí comienza la experiencia de doble aislamiento. Ana, ¿ha saltado, no? Ana no nos oye. Ha saltado el detector de Ana, pero como lo hemos pedido, lo ha cogido y lo ha vuelto a colocar. Y aquí tenemos a Chari. Ha vuelto a sonar. Cógelo. Ponlo en el otro sentido, si puedes. Eso es, para hacer la prueba también. Ha vuelto a sonar. Pues eso en principio no tendría por qué ser ni el sonido. Han sonado de hecho los dos. ¿Había sonado el tuyo también, verdad? Sí. Pues está claro que algo está
El de Charlie también. Los dos al mismo tiempo están sonando. Esto no deja de sonar. De hecho han sonado otra vez, sonan al mismo tiempo. Vamos a ver. Esta casa está cerrada, siempre, porque hay una atmósfera muy densa. Antes era otra casa, y otra casa más antigua. Eso te lo pueden decir. Y que se destruyó. Esto está fatal. Y en esta sala es como si hubiera habido mucha gente junta. Pero no como si fuera en una fiesta o no, sino como encerrados aquí por obligación. Y además, hay una energía muy femenina. Una energía muy femenina. Y es como si esto hubiera sido, pues, o habitaciones de una mujer, o muy vividas por una mujer, o muy relacionado con una mujer. ¿No habéis visto una mujer, los que ven cosas aquí? Sí. Es una mujer lo que ve. Claro. Todavía no la veo, pero yo sé que está aquí. Aquí aparece como una mujer joven. Bastante demacrada. Con el pelo largo. Es guapa y tiene unos ojos muy grandes y una cara muy triste. ¿Por qué tienes miedo? Porque no me quieren. Vamos a ver, condesa. ¿Sabes que ya no estás aquí? No tengo dónde ir. Esta es mi casa. Y aquí vivo sufrimiento. Y ahora tampoco soy feliz. Lo acaban de ver, una historia con todos los elementos de clasicismo, del misterio, muy propia para estas noches ya navideñas. Nos acompaña Ana Ambrona, ella es la hija mayor de la familia de este palacio. Primero, nuestro agradecimiento por permitirnos la investigación. Segundo, gracias por estar aquí. Y yo, Ana, buenas noches. Buenas noches. Te veía muy impresionada ahora mismo, porque nosotros aquí estamos viendo como ustedes el reportaje. Estabas muy impactada viendo a Paloma, pero muy impactada, y quiero saber por qué. Pues por volver a recordar ese momento, esa historia de esa señora que estuvo ahí, la verdad que fue un poco fuerte para mí y la verdad que me emocioné muchísimo. Entonces ahora al recordarlo me ha causado la misma
Ha sido misma revivirlo sensación, otra vez, sí, ¿no? Exactamente. Y hace un tiempo que se rodó Hace un esta, tiempo, sí. esta investigación. Tú estabas embarazada en aquel Estaba momento, embarazada, sí. que también te pido disculpas porque pudo haber algún instante, no debe ser, ¿cómo pasaste ese aislamiento? Que además es diferente a todos los que hemos hecho, aislamiento doble, separadas prácticamente por un tabique y con lo que hemos visto, que nos contará nuestro compañero Carlos Largo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ana, ¿cómo lo viviste en aquel momento, además de alta sensibilidad, me imagino? Cuando una mujer está embarazada es especial también. Pues con mucha angustia. Aunque estaba en mi casa, lo viví con mucha angustia porque el sensor no paraba de sonar y no solo sonaba el mío, que a los 2 segundos sonaba el de mi madre y así continuamente. ¿Os dio la impresión, Ana, de... Fíjate, hay historias, quizá el primero, hay que decirlo, haciendo un poco de recuerdo, que utilizó sensores con una historia de dama que se aparecía en un lugar. Esto ocurrió en un equipo de la cadena SER hace mucho tiempo, tú sabes, Carlos. Ahí estaba nuestro querido Mariano Revilla, nuestro jefe tanto tiempo en la cadena SER. Ahí estaba Antonio José Alés y un equipo que fue casi a hacer una especie de representación. Te lo digo porque igual no conoces la historia y te va a sonar mucho. Y entonces en un castillo en Guadalajara, ellos dispusieron casi como para hacer televisión, más que para investigar, bueno, pues por hacer una recreación de algo que pudo ocurrir ahí. Y resulta que apareció una dama. Y entonces los sensores, y te hablo de hace más de 30 años, empezaron a sonar de una manera, iban alternándose, que casi parecía un lenguaje. Casi parecía que los sensores, y no había ratas, animales, nada que cambiase los sensores. Quisiera decir algo. Yo muy pocas veces he visto que saltasen de esa manera como coordinada, ¿no? Yo no sé qué pensabais vosotras después de esto, qué sensación ya personal se te queda. Pues yo también pensé en un momento eso, que algo nos quería decir, porque Carlos vino a verme y en el rato que él estaba allí no sonaba. Era el momento que yo me quedaba sola. En ese rato que yo me quedaba sola, sonaba el sensor, lo cogía, lo apagaba, lo ponía mirando hacia otra dirección. Yo no me movía en ningún momento porque yo estaba quieta en todo momento y al mismo tiempo sonaba el de mi madre, como si fuera, viniese, y teníamos una distancia bastante considerable, que no es por un tabique, sino de una habitación a otra había una distancia bastante considerable. Sí, pero que además esa coordinación ha pasado pocas veces, Carlos. Podemos decir que los aparatos están, y además son de nueva generación, perfectamente testados, perfectamente probados y que solo entran en actividad, y no sabemos tampoco por qué, sinceramente. Aquí podremos contarte 1000 cosas y el que vaya de experto que las cuente. Nosotros no sabemos por qué pasa esto, porque tampoco tiene mucho sentido que una entidad, si es que existen, y es esa mujer que ve Paloma, o que habéis presenciado vosotros, o presentido más bien, sea algo físico, ¿no? Aunque tu abuela lo veía como algo físico, ¿no? Lo veía como físico. No como una cosa etérea. Entonces, si es algo que ya no se ve, ¿por qué interrumpe una barrera para el sonido? La pregunta más profunda es, ¿hay algo que no podemos ni entender que se muestra porque quiere mostrarse o para mostrar una especie de mensaje o de estoy aquí? Porque yo creo que, Carlos, nunca hemos tenido una experiencia así, ¿no? No, doble. Yo solo recordaba con tal fuerza, ¿no?, el que sonaran los sensores continuamente, casi en la investigación que realizasteis en Belmez. En Belmez, sí, la única vez. Que además recuerdo que subisteis, colocasteis los sensores en varios momentos, Sí. pero es que se produjo esa conexión entre las dos personas que estaban aisladas y, como bien dice Ana, ¿no?, casi yo creo que todos los presentes tuvimos la sensación como que algo parecía pasar de un lado de la casa, porque la otra casa es de los vecinos, nos prestaron las llaves y pudimos entrar, y en la propia casa, en la habitación donde duerme la madre de Ana, Charo, y es como si algo pasara de un lado a otro continuamente, porque había una pequeña diferencia, como de 2 segundos, que hiciera que saltaran esos sensores. Y como bien dice Ana, yo fui en 2 ocasiones a los 2 sitios para cambiar los sensores, para cambiarlos de dirección, ver que todo estaba correcto. Todo estaba correcto, no sonaban en el momento en el que yo estaba, y cuando volvía al puesto de control, se desataba la locura. Es algo para ellas, ¿no? Sí. Como si hubiera una larga historia familiar. Porque tu abuela, evidentemente, debía ser alguien con el dial más sensible todavía. Dicen que las personas, dependiendo del grado de esta facultad que se puede llegar a tener, claro, identifican las cosas a un nivel de pureza que casi no las distinguen de una persona viva. Y para tu abuela era eso, pero ojo, para tu hermano recordaba los rostros de lo que vio. Sí, Tanto tiempo después y con mucha impresión. sí. ¿Qué vio él realmente? Pues o sea, él- personas que no es una sombra, que es cara. No, él vio 2 mujeres realmente, 2 mujeres reales.
Y de hecho volvió, porque él pasaba de una habitación a otra, volvió para atrás para cerciorarse de que no había nadie, porque él sabía que estaba solo en casa y ya cuando volvió para atrás ya no lo volvió a ver, pero la recuerda perfectamente. A día de hoy, Sí. ya ha pasado mucho tiempo. Muchos años ya. Cuando ves a Paloma recreando todo eso, y como hace Paloma, que repito siempre es un poco incomprensible para nosotros, pero les aseguro que acierta, es así, tenemos que convivir con esto, no sé cómo interpretarlo. Claro, yo veía ahora a Ana tan interiorizando la experiencia, tan sentida, que es lo que me encanta de este programa, que yo espero que trascienda también y que se pueda ver, que es un cúmulo de emociones. Esto en el fondo, por mucho más que televisión o investigación, es un cúmulo de emociones que se hilan con esa casa, esa familia o quien está ahí por algo, ¿no? ¿Qué acertó Paloma? Ana, a tu idea, hoy en día reflexionando, ¿en qué crees que acertó? Pues acertó en varias cosas que contó, porque bueno, las sabíamos por un libro que habían escrito y demás, pero luego sí que es cierto que contó muchísimas cosas que en el libro no vienen. No vienen. Sabes que es como una historia más profunda, más personal, más allá de la historia del Palacio de los Condes. Pero coincidía con elementos, digamos, que tampoco son muy conocidos, ¿no? De algún libro de algún cronista, de esa cosa tan concreta, y Paloma coincidía con Sí. cosas que se sabían de eso. Sí. Por ejemplo, lo de mucha gente aquí por obligación Sí. encerrada. ¿Y qué pasaba? Pues el palacio después de la guerra civil fue muchísimas cosas. Fue hospital, fue cuartel militar, fue colegio. Y entonces nosotros interpretamos que mucha gente por obligación sería o los militares bien porque estaban ahí, porque los militares tienen que estar, o enfermos por el hospital o algo así. Incluso hay una zona como de mazmorras, Carlos. Sí. De eso, vamos, es lo que también yo creo que va unido a lo que decía Ana, porque nos ayudaron tanto el compañero Fermín Mayorga como José Antonio Que le Torrado. agradecemos Mayorga siempre un poco haciendo de cronista de su zona, ¿eh? Totalmente. Indudablemente. Y el libro que decía Ana es Cheles, Villa Fronteriza, y ese de hecho lo tenían allí en la casa, nos lo prestaron y ha sido la base para desentrañar todo lo que iba soltando Paloma. Ya sabéis que ella va fluyendo casi de esa manera y soltando datos y a veces no sabes cómo interpretarlos en el momento. Pero algo, esto es muy importante, Carlos, algo ultra local, que tú no Sí. te pones a buscarlo y aparece, No. sino que son publicaciones muy concretas, de las que por supuesto Paloma no se ve ni dónde iba. Claro, y cuando suelta, por ejemplo, Paloma, gente obligada, está aquí encerrada. Claro, esa zona, luego hablando con el cronista oficial de Cheles, nos dice que eran los antiguos calabozos, de cuando fue también cárcel el palacio, o cuando la veíamos decir, esta zona es una zona muy vivida por una mujer, era como habitaciones vividas por una mujer. El antiguo salón de baile de la casa contigua era la zona donde estaban depositadas las habitaciones de aquellas mujeres, las condesas de la familia, de los señores de Cheles. Con lo cual hay elementos que se van uniendo gracias a este libro, porque si no, no tendría sentido. Hay un momento, Carlos, en que Paloma dice, esta casa ha sido destruida y Sí. vuelta, y es verdad. Claro, claro, y tan real como que en este libro aparece que anteriormente al palacio había un castillo, que era también de la familia, porque los señores de Cheles estuvieron durante 5 siglos en esa propiedad, hasta bien entrado el siglo XX, porque es en el 1948, creo, cuando tu abuelo, Ana, compra la propiedad, y fue destruido durante la Guerra de Restauración. Ese castillo quedó bueno, pues prácticamente hecho añicos, y es luego posteriormente cuando se hace en el siglo XVII ese palacio. Y además Paloma decía, esto ha tenido diferentes usos. Aquí está la prueba también, Ana lo ha dicho, ha tenido Bueno, múltiples alguien siendo críticos puede pensar, bueno, en un pueblo, un palacio, lo lógico es que haya habido esas vidas, ¿no?, de la propia estructura, es decir, que no ha sido siempre la misma, pero nos ha ocurrido que Paloma ha acertado y Aldo también en lugares que no tienen ninguna otra construcción, es decir, que eran sitios nuevos o emplazamientos que nunca habían sido variados, así que nos quedamos con esa perplejidad. Yo no sé de los fenómenos que habéis vivido, si alguno, Ana, te inquieta o más bien te apena la historia que parece que hay de fondo. ¿Le habéis cogido respeto o miedo? ¿Estáis tranquilas o intranquilas? ¿Cómo es el día a día? Porque es un poco la familia la que comparte esto. Las mujeres de la familia, bueno, y el hermano también. Bueno, pues nosotros siempre hemos estado tranquilas, la verdad, que aunque han pasado cosas en casa como abrirse una ventana o caerse un cuadro o los golpes que oye mi hermana en su cabecero de la cama, lo hemos vivido siempre con naturalidad. Tampoco... ¿Qué pensáis? Si pudieras pensar o viendo lo que ha dicho Paloma, ¿habéis argumentado si pudo haber alguien realmente así en tiempo antiguo allí? Pues sí, yo es que siempre lo he pensado.
Y de hecho lo hablaba con mi padre, que lo que decía mi abuela yo también lo pensaba, porque siempre, bueno, yo ahora estoy viviendo otra vez en una parte de que yo estuve un tiempo ahí viviendo sola, y es cierto que todas las noches a la misma hora como que sentía algo, y de hecho mi perrita se ponía a ladrar como si hubiese alguien. Esto es importante. Sí. O sea, los animales tienen poca capacidad de sugestión humana y mirando a algún punto ladraba. Sí, sí, siempre al mismo punto, a la misma hora, un ladrido como cuando un perro ladra a alguien que no le gusta. Pues ¿Tiene que ver con el lugar donde saltaban los sensores o no? No. Es otro lugar. Es otro lugar. Es otro diferente. lugar. Y siempre lo hacía cada noche. Todas las noches. Mientras estuve ahí, todas las noches. Nadie lo vio como tu abuela, de todas formas. No. Parece que tu abuela, por algún tipo de conexión que no entendemos o por algún tipo de... la veía perfectamente. Sí. Y lo hablaba con una familiaridad total, ¿no? Sí. Al resto de las personas de su familia. Lo mantuvo siempre. Siempre, Siempre. hasta que se murió. Sí. ¿Ella qué decía? ¿Qué podía ser esa mujer? ¿Quién era? No, ella siempre dijo que era una condesa. Siempre nos lo dijo, la condesa. Totalmente en serio. Totalmente. ¿No le daba miedo a ella? No. Era como acostumbrarse a vivir con lo otro, Sí. ¿no? Igual que nosotros. Me impresiona mucho, Ana, primero porque me encanta recorrer un poco la España mágica, Extremadura, que saben que amamos pues, con toda el alma, porque, no sé, yo creo que será seguramente las comunidades autónomas donde más hemos investigado y siempre con la sensación de recuperar un patrimonio. Por ejemplo, esa costumbre, que en el fondo el misterio es recuperar antropología, etnografía, costumbres, leyendas que si no se perderían. Qué impactante ver esas chimeneas donde todavía estaba esa cruz. Y recordáis de aquel tiempo, ¿por qué? Porque se temía a los espíritus, ¿no? Sí. Eso estaba ahí. A los espíritus, a las brujas. Podían entrar por la chimenea en Sí. ocasiones, se creía en eso y De se ponía la hecho, cruz. Le ponían la cruz en la chimenea o hacían cruces en la ceniza del fuego. Fíjate, cruces en la ceniza del fuego, ahora no lo he oído en mi vida. Sí. Me parece maravilloso y es lógico. Yo que vengo del País Vasco, evidentemente, que nací en Vitoria, más hacia el norte, yo tengo familia más hacia el norte, en Navarra al norte, había toda una tradición, pero de miedo real, ¿eh? Esto ya ahora es incomprensible, de miedo real a que algunos, en el fondo es la imagen del súcubo o lo íncubo, transformado en bruja, en lo que ustedes quieran, en una forma desconocida, entraba por las chimeneas, según la creencia, repito, y se santiguaba el jabón, se empleaba para hacer una serie de figuras, para impedir el paso a las brujas. En Cheles, en Extremadura, en la ceniza se marcaba la cruz y todavía hoy, por fortuna, tenemos esas señales de una forma de pensar, ¿no? Carlos, tema aislamiento, ¿qué pasó después? ¿Aquello se calmó o qué ocurrió? Aquello se calmó y parece que después de nuestra visita no ha habido más fenómenos, al menos así lo confirma. Paloma ha tranquilizado el asunto. Y bueno, pusimos también grabadoras de audio, como siempre, no se ha registrado absolutamente nada, salvo, curiosamente, en una entrevista, mientras estábamos hablando con Fermín Mayorga. ¿En la casa? En la bodega, porque la familia tiene un restaurante también, que está en la zona de las antiguas caballerizas, que por cierto me gustaría apuntar también que no solo ellos, la familia, viven estas experiencias, sino que son también clientes los que les dicen, les hablan de personas como vestidas con ropajes antiguos en esa zona de Más patio. de una persona lo ha visto. Sí, y también antiguos trabajadores de la bodega. En esa bodega donde estábamos hablando con Fermín Mayorga, no había grabadoras de audio, no estábamos en plena investigación, simplemente grabando esas entrevistas. Y hay un momento que lo hemos rescatado después, porque nadie fue consciente de esa voz, de una voz que parece colarse justo cuando Fermín termina su respuesta e inicio yo la siguiente pregunta. Una voz femenina, es curioso, porque es clarísimamente una voz femenina que parece decir no puedo. Bueno, pues se les metiese en el cuerpo y no volviesen ni siquiera a querer trabajar en ese mismo lugar por lo que habían visualizado. La primera de todas las personas que habían visualizado, habían visualizado, habían visualizado, habían visualizado. Me estás hablando, Carlos, por tanto, de las típicas voces que aparecen en intervalos de conversaciones. Hay todo un amplio abanico en España. Yo siempre lo he dicho y sé que me repito, pero una de las que más me impactó a mí, porque yo no lo veía muy bien, sinceramente, pero lo contaba el doctor Jiménez del Oso y me daba un pavor tremendo. En una de las primeras cintas, si no la primera, que se editó en España con este tipo de contenidos, en la revista Más Allá, esa era del 89, él pone una grabación que no recuerdo si era en Extremadura, por cierto,
y dos personas que hablaban, es decir, no estaba preparado para, por eso ponemos todas las comillas, ¿no? Dos personas hablaban y una voz que no tiene nada que ver con ninguna de las dos personas y ni más, dice la frase exacta, San José bendito. Pero claro, entonces, bueno, estas cosas a veces ocurren, no sabemos por qué, le pasó a nuestro compañero Carlos. Por fortuna, parece que la intensidad de los fenómenos, después de la visita de Paloma, ¿se han tranquilizado? Sí, bastante. ¿Lo notáis? Sí. ¿La perrita sigue ladrando o no? No. ¿No? Esto sí que me parece curioso, porque claro, uno piensa, Paloma bien, puede actuar, y la gente puede decir, hombre, claro, llega Paloma, pueden pasar dos cosas, nos ha pasado al revés también, llega Paloma, llega el equipo, y esta familia maravillosa que nos ha dejado investigar y nos ha dejado trastear, cuando llega la televisión, pues hay que hacer muchas cosas, por tanto, primero nuestro agradecimiento y nuestra paciencia, ¿no? Vuestra paciencia más bien para con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces se puede pensar en el aspecto crítico, claro. Ellos reciben una especie de bálsamo porque ven a gente interesada en lo que están contando, porque mentalmente se calman y a lo mejor es toda una sugestión. Bien, si fuese así ya maravilloso, porque ayudamos a que no haya tensión. Pero claro, ¿por qué los animales que se comportan de una manera ya no se comportan de esa manera? Ha pasado seguro, ¿no? ¿No ha habido nuevas noticias? No. Pues casi nos alegramos, ¿no, Carlos? Desde luego que sí. Bueno, la única noticia es que, por ejemplo, el hermano de Ana, que hablábamos que vio esas dos mujeres clarísimamente, no ha vuelto a ir desde que le pasó eso. Del impacto que tiene con esas caras. Le conocimos, de hecho, en un restaurante que tiene ¿Sí? en Badajoz y estuvimos hablando tranquilamente. No quiere claro saber y nada. tendido. Sin embargo, en su cara se expresaba el miedo que le dejó marcado para siempre esa experiencia. Pero mantiene perfectamente lo que vio. Lo mantiene y además calca prácticamente las mismas palabras que nos mencionaban tanto la madre de Ana como su hermana y como ella misma. Era niño, hace mucho tiempo cuando vio eso prácticamente. Era niño. Oye, Ana, y lo que es increíble no solo es que dos personas que... Mira, nos abre un abanico, se le ocurrió a nuestro compañero Carlos y me parece muy interesante porque siempre hemos hecho aislamientos que yo recuerde nunca de varias personas, ¿no? Si no me equivoco. Hemos hecho tantas cosas que ya... Pero creo que no. Era muy gráfico y te lo agradezco mucho, de verdad, porque estabas, repito, embarazada en ese momento, ahí delante de esa maravillosa cama, en la oscuridad. Recuerdo que ellos no ven nada prácticamente, pero lo interesante es que los vecinos y vosotros, cuando ya abrís un poco el abanico y decís, oye, ¿qué pasa esto?, lo vivíais en las diferentes zonas, pero nunca lo habíais hablado. Nunca. Y les pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo. Sobre todo a uno de ellos. ¿Llegaron a ver figura también? No figura, pero sí que sentían como si alguien... Porque él viene muchas veces a esa casa, entonces como si algo estuviera ahí. Sí, eso sí. Pues al final, en muchas casas, claro, palaciegas, con tanta historia, quién sabe. De todas formas, parece que Paloma hizo bien su trabajo y ha calmado la situación. Y eso, de verdad, sabemos que es acientífico, irracional, no sabemos por qué, no hay fórmula mágica porque muchas veces no ocurre, pero nos alegra mucho que esta familia tan fantástica pues esté más tranquila, ¿no? Y que además tampoco tenían ellos un miedo excesivo, sino que como tantas otras veces, Carlos, Ana, hemos aprendido que hay personas que, aunque parezca increíble, se acostumbran a vivir con un fenómeno. Porque estos fenómenos nunca hacen daño, nunca realmente... El desconocimiento puede producir inquietud, pero nunca han hecho daño así que se sepa, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro por si ustedes tienen fenómenos parecidos y tienen las vías de contacto. Ana, que me ha encantado conocer tu historia, que me ha encantado verte muy emocionada viendo el reportaje, porque al final, amiga, esta es la verdad, ¿sabes? Esta es la verdad. Lo que la gente piensa a veces que la televisión es un artificio, es un teatro, y puede serlo en algunas cosas, pero tendrían que haberte visto la emoción que tenías viendo a Paloma en ese instante, porque tanto una cosa como la otra eran verdad, y eso es maravilloso. Así que muchas gracias, y yo espero que no haya ningún problema más en la casa, ¿vale? Muchas gracias, Ana, por tu visita. Y a toda la familia por su agradecimiento y por las horas de investigación. Carlos, muy bien, de verdad, amigo, muchas gracias. Te veo muy lúcido últimamente y me alegro muchísimo. Tenemos que hacer muchas más cosas. Agradecimiento a todos los investigadores locales, Mallorca a la cabeza, que han intentado siempre, ¿no?, poner lo mejor de sí mismos, perdiendo su tiempo también para que conozcamos historias, porque al final Mallorca lo sabe, esto también es hacer un poco patria, ¿no? Esto es que se conozca más el pueblo, que se sepan cosas, y no es nada malo. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Y hemos aprendido algunas cosas de viejas tradiciones maravillosas. Carlos, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, Iker. Bueno.